Santo, le damos gracias porque nos permitió reunirnos esta tarde en este lugar. Le rogamos que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, que la palabra que se hable hoy sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que sea usted hablándonos, que abra nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para aceptar esta palabra y para que todo lo que aprendamos en esta tarde sea de bendición y lo podamos poner en práctica en nuestro día a día, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Por qué se escucha curioso? ¿Soy yo? Oh. Desconecta el aparato, ¿ya lo desconectaste? Ah, ok. Ok. Siéntate bien porque te... Ya ven que estamos estudiando, bueno, comenzamos a estudiar la primera No. la primera epístola del apóstol Pedro. Leímos la primera prédica, que fue sobre el Padre. Estuvimos leyendo el versículo 1 y el versículo 2, que se los voy a leer, no vayan, porque ahorita nos vamos a ir de ahí muy rápido. Okay. En el versículo 2, que fue en donde estamos ahorita, que dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, ya tuvimos un estudio sobre Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, tuvimos también hace 15 días el estudio sobre el Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Y la prédica, el estudio que traigo hoy es sobre Dios el Hijo, sobre Cristo. En esa parte dice: para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. En el pasado, en el pacto que se hizo con Moisés, dice en la palabra que se hizo el sacrificio, fueron rociados todos los que estaban ahí con la sangre, tanto los instrumentos y todo lo del tabernáculo. Y ahora en el nuevo pacto con Jesucristo somos rociados con su sangre, y eso es lo que marca el nuevo pacto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Dios Hijo, sobre Jesucristo. Y bueno, no sé si recuerdan o le tomaron atención, pero en cada una de los estudios que hemos tenido, tanto de Dios Padre como del Espíritu Santo, y hoy también con el Hijo, he comenzado con los mismos pasajes, que son en Génesis 1 y 2. Cada uno de los estudios, tanto el del Padre, el del Espíritu Santo como el Hijo, los he comenzado en el mismo pasaje. Entonces vamos a irnos a Génesis 1 y 2. El primer libro de la Biblia, por si no sabe alguien, pero deberían saber todos aquí. Génesis 1, versículo 1 y 2. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En este pasaje de Génesis 1 y 2, cuando fue el estudio sobre el Padre, le dije: ahí está Dios Padre, que dice: Dios creó los cielos y la tierra. Está el Espíritu Santo, que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Cristo también está ahí. Obviamente es un solo Dios en tres personas, entonces Cristo también está ahí. A pesar de que no lo vemos, que si leemos el pasaje así podemos decir: ¿en qué parte está? Porque yo ahí no lo miro escrito. Amén. Bueno, entonces vamos a irnos a Juan capítulo 1, y ahí es donde lo vamos a encontrar, ahí mismo en el Génesis, pero en Juan. Entonces nos vamos a Juan capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 4. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Ok, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ok, entonces aquí si ponemos atención, en el versículo 3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando tenemos en el versículo, en Génesis 1, que dice que Dios creó los cielos y la tierra, tomando en cuenta este versículo de Juan, vemos que Cristo tenía que estar sí o sí en el Génesis, en el principio, en la creación, porque todo fue creado por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, no se pudo crear nada si Cristo no hubiera estado en el principio con Dios. Amén. Juan lo dice claramente. Entonces, ahí, como les digo, podemos ver cómo Cristo estaba con Dios desde el principio. Era Dios, lo dice aquí Juan, el verbo era Dios, estaba con Dios. Y por medio de Él todo fue creado. Ay, perdón, no saqué el teléfono, no traigo los otros pasajes. Ok, voy a leer algunos pasajes, igual que la vez pasada, para que no estén yendo conmigo a todos, porque son bastantes, pero cuando vayamos a leer alguno todos, les voy a decir. Amén. Ok, entonces, en Hebreos 1, 2 y 3 dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahí en hebreo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí, si ponemos atención al versículo 2, en la parte final dice: por medio de quien hizo también el universo. Vamos a lo mismo que tenemos en Génesis. Y ok. Puso los cimientos de la tierra y los cielos son obra de sus manos. Eso lo dice en Hebreos 1:10. Pero ahorita vamos a irnos a Hebreos capítulo 1. Este lo vamos a leer todos juntos. Este estudio, como les digo, se trata sobre Cristo, sobre quién es el Hijo. Obviamente hay demasiado contenido. Yo tuve que estar checando muchas cosas. Algunas cosas no las incluí porque era demasiado y una cosa te lleva a otra. Y Amén. Cristo mismo dice que la ley y los profetas hablaron de Él, así que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda la Biblia se trata sobre Cristo. Entonces hay muchísimo contenido para hablar sobre Cristo. Entonces vamos a irnos a la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo completo, no es muy largo. Me indican con un amén cuando estemos ahí. Amén. Amén. Dice: Dios habla por el Hijo, su palabra final al hombre. Ese es el título del capítulo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, que acabamos de leer arriba. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El Hijo superior a los ángeles. Y en esta parte quiero que pongamos mucha atención en la lectura, porque si no ponemos atención podemos perder muchas cosas importantes que se dicen aquí. Entonces, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Aquí hay que poner mucha atención porque hay partes, bueno, en mi Biblia aparece con unas comillas, apóstrofes, y esa parte significa que está hablando Dios Padre. Entonces hay que poner atención ahí para poder entender el tema del capítulo. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, esto es Dios Padre hablando sobre el Hijo: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También, tu Señor, en el principio pusiste
tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Aquí hay varios puntos, ¿no?, que me parecen muy importantes. Uno, en el versículo 8, Dios dice de Cristo: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí, al menos en lo que yo puedo leer, es Dios Padre diciéndole al Hijo: tu trono, oh Dios, hablando de la deidad de Cristo, que es una de las cosas muy importantes que no hay que perder, porque sabemos que en algunas denominaciones se pone en duda o se niega la deidad de Cristo, y tenemos muchos pasajes que es importante mencionar y darle atención y ponerle énfasis, de que la palabra de Dios nos dice que Cristo es Dios y que hay una diferenciación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un mismo Dios que subsiste en tres personas. Y este es uno de los pasajes que nos hace ver eso, que el Padre llama al Hijo Dios, que dice que los ángeles le adoren, y dice: tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces, eso quería que lo leyéramos y pusiéramos atención en esa parte, para que tengamos la certeza de que Cristo es Dios y que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos lo dice en muchas ocasiones. Voy a tocar algunos puntos más que hablan sobre eso, pero vamos a continuar. Entonces, en esta parte es Dios mismo hablando sobre el Señor Jesucristo, quien tenía la gloria con el Padre antes del comienzo del mundo. Voy a leerlo. En Juan 17, 3 al 5, en el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, esto es Cristo hablando, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Estas son palabras de Cristo, y es importante poner atención ahí, que dice: glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ahí podemos ver que Cristo dice que Él tenía gloria con el Padre antes de que el mundo existiera, antes de que fuera creado, y que Cristo no empezó a existir una vez que nació de María. Cristo ya existía desde la eternidad y tenía la misma gloria que tiene el Padre. Entonces, son puntos muy importantes a tomar en cuenta para no olvidar, como les digo, la deidad de Cristo. Hay muchos, como les decía, hay muchos versículos, muchos pasajes, mucho en la Biblia que podemos hablar de Jesucristo. Yo voy a tocar algunos temas que me parecieron importantes mencionar. Como esto de que les decía, que Cristo es Dios. En Tito 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahí otra vez podemos ver en la palabra de Dios que se dice literalmente: nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, para no olvidar ese tema, ese punto tan importante que es la deidad de Cristo. Y bueno, ya sabemos por los pasajes que estamos viendo ahorita que Cristo es Dios, pero hay mucho más que podemos saber, ver, aprender sobre Cristo, que fue un hombre perfecto, que no tuvo pecado, y que tiene varios roles que podemos ver en la Biblia. Uno de ellos es que es mensajero de Dios y sumo sacerdote. En Hebreos 3, 1 y 2 lo voy a leer. Dice: por tanto, hermanos santos, participen del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces ahí es importante ese punto que dice que fue apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe.
en la Biblia podemos ver que Cristo tiene varios roles importantes. Uno de ellos es que es apóstol y es sumo sacerdote nuestro, porque Él vino y hizo el sacrificio perfecto. Él fue el sacerdote que hizo el sacrificio y Él mismo fue la ofrenda dada. Amén. Bueno, vamos a irnos a Hebreos capítulo 5, vamos a leer del 4 al 10. ¿Me indican con un amén cuando estén ahí? Amén. Hebreos 5, 4 al 10 dice: Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí dice que según el orden de Melquisedec, porque sabemos que en el Antiguo Testamento solamente podían servir los que eran de la tribu de Leví. Entonces, una de las preguntas que se podían hacer los judíos, y también nosotros podríamos decir: ¿por qué Cristo es sumo sacerdote si Él es de la tribu de Judá? Bueno, porque Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio que no tiene fin, un sacerdocio que no hay muerte, porque Cristo resucitó. Pero este pasaje me parece importante también mencionar en la parte de arriba, al comienzo. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas... era en el 4. Dice: nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. En esa parte quiero mencionar, me parece importante, porque también se suele decir en algunas personas que Dios es uno, que toma diferentes modos o diferentes formas, la forma del Padre, la forma del Hijo o la forma del Espíritu Santo, pero que solamente es una persona. Y es importante notar en pasajes como este que dice que nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Entonces, Cristo no podría, aun siendo Dios, tomar ese honor para sí mismo. El Padre tenía que elegirlo como sacerdote para que el sacerdocio fuera válido. Entonces, si Cristo lo tomara para sí mismo, ese sacerdocio no sería válido y el sacrificio, la ofrenda tampoco. Entonces, Amén. Es importante tomar en cuenta eso. Cristo fue elegido por el Padre como sumo sacerdote para nosotros. Amén. Y otro de los títulos o las cosas que vemos sobre Cristo, que a ese sí lo vamos a leer, vamos a irnos a Juan 14:6, que es un pasaje muy conocido. Indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ya miramos que Cristo es mensajero de Dios, que es sumo sacerdote, y aquí bien importante, que Él es el camino. No un camino, no uno de los caminos, el camino, el único camino. La verdad, la única verdad y la vida, el único que nos puede dar vida eterna. Entonces, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es otro de los títulos o de los roles que podemos ver en Cristo. Otros pasajes donde podemos ver esa muestra de las tres personas de la Trinidad, como les mencionaba ahorita en el de Hebreos, es Juan 8:54, que se los voy a leer. Dice: Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada.
es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Entonces ahí de nuevo podemos ver que Jesús dice, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada, es mi Padre el que me glorifica. Vemos la distinción entre el Padre y el Hijo, que es un solo Dios, no son tres dioses, un solo Dios, pero vemos esa distinción que la misma Biblia hace entre quién es el Padre, quién es el Hijo, y esa necesidad de que sea así por ese tipo de pasajes que dice, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada, tiene que ser el Padre que lo glorifique. Amén. Otro pasaje es Juan 17, 22, 23, que dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Y en esta parte primera en el versículo 22 dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y podemos ver que son uno, pero hay una distinción entre personas, porque Cristo dice que quiere que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Pero si nosotros todos somos uno, no nos volvemos una misma persona, somos uno en unidad, pero cada uno de nosotros sigue siendo quien es, pero tenemos una unidad en Cristo. Amén. Entonces Cristo dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Gloria a Dios. Y Hebreos 5, 4 y 5 dice, nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón, en el que acabamos de leer. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. El que lo glorificó fue el que le dijo, Hijo mío, eres tú. No se glorificó él mismo. Amén. Y vamos a irnos a Filipenses 2, ese sí lo vamos a leer todos. Filipenses 2, del 5 al 11. Indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Yo todavía no. Ya. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces ahí si vemos al inicio en el versículo 5, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, ahí otra vez el texto, la Biblia nos aclara que Cristo era Dios, Cristo ya existía como Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, él estaba en el trono del universo, reinando, porque ese es su lugar, pero se quitó, podremos decir, vamos a verlo como si fuera un rey, como se menciona en varias ocasiones en la Biblia, que es un rey, como si un rey se quitara su corona, se quitara sus vestiduras reales y tomara la ropa de un sirviente del mismo castillo. Prácticamente es lo que nos dice el texto, que él se despojó de sus vestiduras de rey para venir al mundo a ser uno más de nosotros, que fuimos creados, que somos siervos. Entonces, de esa fue la manera en que Cristo se humilló. Y no solo vino como ser humano, sino que vino a morir y pagar la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Y Cristo habló también sobre las Escrituras, que en ese tiempo sabemos que estaba el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento aún no se escribía. Todo el Nuevo Testamento se escribió después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero él mencionó mucho sobre el Antiguo Testamento, que les voy a leer aquí algunos pasajes sobre eso. Juan 5:39 dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí.
Como les dije hace rato, la ley y los profetas hablan de Cristo. Todo el Antiguo Testamento era un símbolo de lo que venía de Cristo. Todo el Antiguo Testamento hace miras hacia Cristo que viene, porque la Biblia nos dice que Cristo ya había sido elegido para hacer salvación de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces todo el tiempo lo podemos ver en pequeños detalles en el Antiguo Testamento, en algunos detalles muy grandes que ahorita vamos a ver también. En Lucas 24:44 dice: después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sabemos que hay varios salmos que son mesiánicos. No puse ninguno aquí, pero hay salmos que son mesiánicos, que hablan sobre Cristo. Y cuando se menciona la ley de Moisés y los profetas, pues hace referencia a todo lo que es el Antiguo Testamento. Era la manera de llamar. Y vamos a ver algunos ejemplos ahorita sobre referencias del Antiguo Testamento, profecías. Vamos a ver unas profecías. Bueno, en 1 Pedro 1:20 dice: porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces, él estaba preparado, él ya estaba preparado para venir. No fue de que Dios dijo: y me salieron las cosas mal, ¿cómo lo arreglo? No. Todo ya estaba preparado. En el mismo pasaje de 1 Pedro, en el versículo 2, vemos que habla al principio sobre la presciencia de Dios, que es de que Dios sabía lo que sucedería. Entonces, podemos verlo en pasajes como Isaías, en el capítulo 53, que ese sí lo vamos a leer todos. Isaías 53, lo vamos a leer completo. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Ok. Esta pues es la profecía, yo creo que más conocida, que más hemos escuchado probablemente, que es la del profecía del siervo sufriente, que se conoce. Entonces, Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Si ponemos atención, creo que nos podemos dar cuenta que esta profecía de Isaías habla sobre Cristo. Un dato importante es que esta profecía fue escrita entre el 550 y el 539 a.C., porque quizá alguien pueda pensar, no, pues a lo mejor esta profecía la escribieron ya que había muerto, ya que esto, pero no, esta profecía fue escrita en el 550 y 539 a.C. Y hay partes muy importantes que podemos ver que claramente están hablando de Cristo. En el versículo 5 dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. El castigo que merecíamos cada uno de nosotros por ser pecadores, que merecemos, cayó sobre Cristo en la cruz, en su separación
de Dios en ese momento. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, la iniquidad que todos nosotros merecíamos. Cristo también cumple otras profecías del Antiguo Testamento. Bueno, son varias, no las puse todas, les puse 2 ejemplos. Otra es en Miqueas 5:2 que dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Cristo sabemos que nació en Belén, y es importante lo que dice ahí, en Miqueas 5:2, que, bueno, habla que salió de Belén, pero la última parte es la que me parece más impresionante, que dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, o sea, los orígenes del niño que nacería en Belén, que es Cristo, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Cuáles son los días de la eternidad? No tienen tiempo, no hay tiempo. Desde la existencia de todo, Cristo ya estaba, desde los días de la eternidad. Son pasajes que parecen pequeños, que a lo mejor uno los lee así nomás cuando está leyendo la Biblia, pero si ponemos atención, lo que está diciendo son muy importantes. Desde los días de la eternidad. Cristo es Dios, es eterno. Amén. Ahora, ya que hemos visto la existencia eterna de Cristo, lo que habla el Antiguo Testamento, vamos a hablar un poco del ministerio de Cristo. Quien vino a la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. En Hebreos 10, del 5 al 7, dice: por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Cristo hablando al Padre. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En holocaustos y sacrificios, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios por los pecados, dice: no te has complacido. Pero entonces Cristo dice: aquí estoy, yo he venido, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En Hebreos 2, 17 y 18 dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, semejante a los hombres, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso Cristo es poderoso para socorrernos a nosotros, porque todas las tentaciones y sufrimientos que nosotros podamos tener, Cristo las conoce. Cristo las conoció en su tiempo en la tierra. Entonces, no hay nada en lo que Cristo no nos puede ayudar, porque Él conoce lo que es estar aquí. Y lo hizo de manera perfecta, sin ningún pecado. Amén. ¿Quién más nos puede ayudar que Él? Su muerte en la cruz. En ella cargó por nuestros pecados, como vimos ya en la profecía de Isaías, y cumplió con su ministerio, por el cual vino a la tierra a ser nuestro sumo sacerdote para hacer sacrificio por nuestros pecados. Vamos a irnos a Juan 19:30. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Ok. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esto es en la parte de la crucifixión de Cristo, cuando murió. Lo que dijo al final fue: consumado es. Y aquí traigo un poquito de lo que es el significado de consumado es, pero en los idiomas. El significado original en griego, la palabra que se utiliza es tetelestai, que de hecho el otro día estaba platicando contigo una de eso. Tetelestai
dice que esta es una expresión muy rica en significado y se usaba de tres formas principales en los tiempos de Cristo. En el comercio, cuando alguien pagaba una deuda por completo, tetelestai en el recibo significaba que la deuda había sido pagada en su totalidad. Entonces, todos los significados que tiene la palabra tetelestai aplican a lo que hizo Cristo. Si lo vemos desde el punto, como dice ahí, en el comercio, cuando alguien pagaba una deuda completa, es porque Cristo, en su muerte en la cruz, pagó por completo lo que exigía Dios por el pecado. El sacrificio perfecto. Ya no debemos nada. Todos los que estamos en Cristo, todos los que somos creyentes, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos fe en Él, toda nuestra deuda, Cristo la pagó ahí. Como dice el significado de tetelestai, la deuda ha sido pagada en su totalidad. Ya no debemos nada. Gracias a Cristo, no a nosotros. Nosotros no tenemos manera de pagar la deuda. En el ámbito legal, cuando un prisionero cumplía su sentencia, se declaraba que la justicia había sido satisfecha. Y en ese punto también, Cristo cumplió la condena que merecíamos nosotros y la justicia fue satisfecha. Nosotros ahora somos libres del pecado y cuando Cristo venga seremos libres de la muerte también. Entonces, en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, también la justicia fue satisfecha. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y un tercer significado dice, en el arte o trabajo, cuando un artista o artesano terminaba una obra maestra, usaba ese término, tetelestai, para indicar que la tarea había sido finalizada conforme al diseño original. O sea, Cristo, cuando dice tetelestai, también podríamos decir que dijo, mi obra maestra ha sido terminada. La obra redentora, la obra perfecta de Cristo fue terminada tal cual había sido diseñada desde el principio, porque podemos ver que Cristo mismo dice que tenía que suceder esas cosas que estaban escritas. Entonces, la obra redentora de Cristo fue una obra maestra que se cumplió tal cual debía ser cumplida. Amén. Entonces, la obra redentora había sido completada de manera perfecta y la justicia de Dios había sido satisfecha por el perfecto sacrificio de un hombre justo y perfecto. Un hombre que jamás cometió pecado, pero que con su sangre pagó por todos los pecados de nosotros. Amén. Y ahora, el otro punto es la resurrección, porque Cristo no solo vino y murió por nuestros pecados, sino que también resucitó. Permítanme un momento. Ok. Nos vamos a ir a Hechos 2, 25 al 32. Por eso no lo encontraba. Hechos 2, 25 al 32. ¿Me indican con un amén cuando estén ahí? Amén. Amén. Ok. Dice, porque David dice de él, de Cristo, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, Cristo no se quedó en la tumba, estaba profetizado que iba a ser resucitado. Este pasaje que estamos viendo aquí es una referencia al Salmo 16:10, donde David dice esto, y David, como dice la palabra, hablaba sobre el futuro, sobre la resurrección de Cristo, que no quedó en la tumba y su carne nunca se pudrió.
Nos vamos a ir a Lucas 24, del 1 al 7. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Ok. Dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Cristo resucitó. Amén. Ahora sabemos estas cosas sobre Cristo, que era Dios y tenía gloria con el Padre, como dice Filipenses 2, del 6 al 8, dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que ya lo habíamos leído. Murió por nosotros los pecadores, para que por gracia pudiéramos ser salvos, como dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos simplemente por el regalo amoroso de Cristo a nosotros, no por nada más. Nada podemos hacer nosotros para merecernos lo que Cristo hizo por nosotros. Y resucitó y ascendió a los cielos, como dice en Hechos 1, 9 al 11, dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto. Eso es importante porque sabemos que Cristo vino y murió por nuestros pecados, sabemos que resucitó al tercer día, y en este pasaje vemos que dice: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto. Cristo va a resucitar, Cristo va a volver por su pueblo, va a volver por la iglesia. Como está escrito en la profecía de Daniel 7:13. Vamos a leerlo, porque no lo puse. De hecho sí, vamos a leer todos los que siguen ya. Daniel 7, 13 y 14. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Ok, Daniel 7, 13 y 14. Dice así: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, que ahí es una representación simbólica del Padre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Cristo va a volver, le será dado el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es un dominio eterno. Entonces, tenemos todas esas certezas que Cristo vino en forma de hombre, murió y pagó nuestros pecados, como dice lo que leímos ahorita de la palabra tetelestai, pagó la justicia completamente, no hay deuda ya para nosotros, resucitó al tercer día y va a volver a traer juicio y va a venir por su pueblo. El Evangelio y la salvación de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios, 15, vamos a leer del 3 al 8.
Ya vamos a terminar. Primera de Corintios 15. Me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Dice así: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Bueno, vivían en ese tiempo cuando fue escrito, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, ahí está una de las síntesis, uno de los resúmenes de lo que es el Evangelio. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, lo mismo que les hablo yo ahora sobre Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a irnos ahí mismo en el 15, vamos a leer del 20 al 26. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces, Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia, ¿por qué? Porque es el primero de los que seguimos en resucitar cuando llegue el día final, cuando sea la siguiente venida de Cristo. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. ¿Por qué? Porque tendremos toda la vida, todos los que muramos en Cristo, todos los creyentes, la vida eterna como se nos ha prometido y como confiamos que será. Amén. Vamos a irnos ya para terminar el último pasaje a Mateo 16, 13 al 16. Y ahí para que... Ok, me indican con un amén. Mateo 16, versículo 13 al 16. Amén. Dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Cristo les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahora para terminar con este pasaje, pues no me contesten hoy. Les hago esa misma pregunta. Después de lo que hemos visto, de lo que hemos leído, que espero que sea de bendición para todos nosotros, ¿quién dicen ustedes que es Cristo? Eso es, que creo que es una pregunta que sería bueno que nos hiciéramos y pensáramos a la luz de todo lo que vimos, a la luz de todo lo que sabemos, porque sé que, o espero que todos leamos la Biblia. ¿Quién decimos nosotros que es Cristo? Yo con eso termino, espero que sea de bendición para todos nosotros y vamos a hacer una oración para terminar. ¿Me gustan ponerse de pie? Cierren sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por permitirnos habernos reunido este día, por su palabra, Señor, que espero de todo corazón que sea de bendición para todos nosotros. Que conozcamos más a nuestro Señor Jesucristo, que sepamos lo que Él hizo por nosotros, por su amor, y que lo conozcamos más, que sepamos
quién Él es verdaderamente a la luz de las Escrituras, no solamente lo que nos han contado, sino lo que realmente dice la palabra sobre Él, ¿no? Le pido, Señor, que esta palabra se quede en nuestra mente y nuestros corazones, que no lo olvidemos, porque, como dice su palabra, todas las Escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, de su sacrificio en la cruz y de las promesas que esperamos con ansias en su segunda venida, Señor. Le pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Quédatelo. ¿Se gozaron con el estudio? Miren, pues qué bonito recorrido como dice el hermano Rigo, si nos ponemos a hablar de todo el contenido que hay de la cristofanía en todo el Antiguo Testamento, no, pues sí, un tema lleva a otro y no acabaríamos en esta noche. Y la verdad eso da gusto, porque Dios nos mantiene ocupados con su palabra. Él nos mantiene, y es un recorrido que lo que alcancé lo que alcanzo ahorita a recordar, hablamos de la eternidad del Señor Jesucristo, de su distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un mismo Dios, pero son tres conciencias distintas, son tres personas distintas, el Evangelio, su resurrección, el ministerio, y la verdad, todo para nosotros en Cristo, todo Cristo es ganar para nosotros. Todo es ganar. Y pues yo le doy gracias a Dios porque mucho es lo que Dios le está entregando al hermano Rigo. Ordenado, entendible. Y tenemos un maestro ahí. Y la verdad, hasta donde llegue este equipo de sonido a través de las redes sociales, estoy seguro que es una bendición para todos nosotros lo que Dios le está entregando al hermano, ¿verdad? Independientemente de que es mi hijo, somos hermanos en Cristo. Y lo que le entrega Dios a cada uno de nosotros es diferente. Entendemos todos lo mismo, pero todos tenemos un ministerio definido de diferente manera, ¿verdad? A Dios, a cada quien nos entrega las herramientas de acuerdo para lo que nos va a usar Dios, ¿verdad? Y pues yo le doy gracias a Dios por la vida del hermano. Y pues estamos aprendiendo todos, y me encanta de la manera que Dios lo está guiando, y a su vez también Él nos está ministrando a nosotros y nos pone en claro, porque todos conocemos de Dios, pero muchas veces, como dijo al final en la oración, muchas veces nosotros conocemos lo que la gente dice que es Dios, lo que la gente dice que es Cristo, lo que la gente dice que es el Espíritu Santo, y lo importante es lo que dice la palabra de Dios mismo, y eso es lo que nos ocupa en este lugar, conocer tal cual la palabra de Dios sin confusión alguna, porque eso nos ministra a nosotros, y eso le vamos a entregar a los que vengan también a aprender de la palabra de Dios aquí con nosotros, ¿verdad? Lo que hemos recibido, eso es lo que vamos a entregar, y le doy gracias a Dios porque nos está guiando por buen camino y nos está enterando claramente de lo que es la palabra de Dios. ¿No estén de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Es que pues vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración, para ser despedidos. Padre Santo, gracias, Señor, realmente gracias, Padre, por este lugar que usted ha abierto, Padre, para aprender de su palabra, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, con esa sabiduría que usted tiene, Padre, y que poco a poco nos va ministrando a nosotros, Señor, sus hijos. Gracias, Padre Santo, por seguirnos dando hambre y sed de su palabra. Gracias, Señor, porque gracias a usted seguimos buscando de su palabra, seguimos buscando de su conocimiento, Señor, porque queremos, Señor, seguir nuestro caminar en Cristo, Padre, de la manera que usted lo tiene dispuesto para nosotros. Queremos, Padre Santo, que usted cumpla su propósito en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Que cumpla también su propósito, Padre Santo, de todas aquellas personas hasta donde llega, Señor, este pequeño equipo de sonido, Padre Santo, y también a través de las redes sociales.
Usted no es un Dios de casualidades, sino de causalidades. Y sé que esta palabra va a llegar a las personas que usted, Señor, está llamando a este lugar, que está llamando a diferentes ministerios en algunas otras congregaciones, Señor, puertas al cielo, Padre Santo, que usted ha abierto, Padre Santo, para que nadie se pierda, Padre. Gracias por explicarnos en esta noche, Señor, su ministerio, el por qué vino nuestro Señor Jesucristo a este lugar y que en Él tenemos la salvación, porque para nosotros Él es nuestro todo. Gracias, Padre. Le pedimos, Padre Santo, en esta noche que nos despida con bendición, Padre, que se vaya con los que se van, se quede con los que se quedan, Padre, y que sigamos, Señor, siendo ministrados por su palabra, aún yéndonos de este lugar, aún en sueños, Padre, que nos siga ministrando a nuestras vidas, Padre. Le pido también por los que por alguna razón no vinieron en este día, Padre Santo, que siga ministrándoles hasta allá donde estén, Padre Santo, y que siga llamando almas, Señor, a ser salvas en este lugar, personas que han de formar parte de este ministerio Soldados de Cristo en la colonia de Topahue, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo. Están despedidos.